Imagina un experimento tan perturbador que incluso los propios científicos, quienes lo idearon, quedaron horrorizados por su resultado. Un experimento que reveló que la oscuridad humana no solo puede surgir de la nada, sino que se desata con asombrosa rapidez. En 1971, un psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, puso en marcha un estudio que cambiaría nuestra comprensión sobre la naturaleza humana para siempre, el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Este experimento desveló un lado oscuro de las personas que muchos de nosotros preferimos ignorar. Y si te digo que incluso hoy, con todos los avances en la psicología moderna, podemos aprender mucho de lo que sucedió allí, ¿te atreverías a mirar más de cerca? Lo que ocurrió en ese sótano, donde los participantes, algunos universitarios comunes y corrientes, se transformaron en monstruos y víctimas de forma casi instantánea, ofrece una lección fundamental para comprender el comportamiento humano. Pero este experimento no solo sigue siendo relevante, sino que nuevas investigaciones en psicología están ofreciendo una visión aún más profunda sobre lo que realmente ocurrió en Stanford. Así que hoy vamos a descubrir 10 factores clave que no solo te sorprenderán, sino que cambiarán tu manera de pensar sobre el poder, la autoridad y la fragilidad de nuestra moralidad. 1. Lo que la prisión despierta en nosotros, la pérdida de la individualidad. Cuando un grupo de estudiantes universitarios fue dividido en dos grupos, guardias y prisioneros, el experimento comenzó con la premisa de que todos los participantes eran individuos normales. Sin embargo, la transformación fue tan impactante como rápida. La individualidad de cada uno se desvaneció cuando fueron asignados a un rol específico. El cambio fue tan radical que aquellos que fueron designados como guardias comenzaron a asumir una actitud de superioridad, disfrutando del poder que les otorgaba su rol. En solo 36 horas, uno de los prisioneros empezó a mostrar signos de angustia extrema, mientras que los guardias aumentaban su comportamiento abusivo. Este punto es crucial porque demuestra cómo la identidad personal puede desaparecer tan rápidamente cuando las circunstancias permiten la deshumanización del otro. Y aquí es donde la psicología moderna aporta un hallazgo interesante. En estudios recientes se ha confirmado que el comportamiento destructivo no proviene de una predisposición genética, sino de los contextos sociales en los que nos desenvolvemos. Cuando el entorno permite una división clara entre nosotros y ellos, la empatía se diluye y los comportamientos más oscuros emergen. 2. La corrupción del poder. Cómo el rol de guardia fue intoxicante. La psicología detrás del poder es aún más inquietante cuando analizamos cómo los guardias no solo aceptaron su rol, sino que lo asumieron con una intensidad aterradora. En lugar de actuar como supervisores neutrales, muchos de ellos se entregaron a la brutalidad física y psicológica. Este comportamiento no era parte de su naturaleza previa, sino una consecuencia del entorno y el rol que les fue impuesto. En menos de una semana, algunos guardias se sentían completamente justificados al humillar y someter a los prisioneros. Los estudios modernos sobre el poder han confirmado que la autoridad tiene un impacto psicológico profundo, creando una desconexión entre las personas y sus principios morales cuando se sienten respaldadas por un sistema. Esto se conoce como despersonalización y es una de las razones por las cuales personas comunes pueden cometer actos inhumanos en contextos de poder. 3. La rapidez con que se desata la violencia, la naturaleza humana al límite. Un punto impactante de este experimento fue la rapidez con la que la violencia surgió. En apenas unas horas, la dinámica entre los guardias y los prisioneros se volvió insostenible. Hoy sabemos que la violencia en situaciones de poder no necesita de una predisposición previa, sino que se desata por la presión de los roles y las expectativas sociales. Este tipo de violencia en grupos ocurre porque las personas tienden a ajustar sus comportamientos
a las normas del grupo, aun si estas normas están en contra de sus propios valores morales. 4. La pasividad de los observadores. La psicología de la inacción. Algo igualmente perturbador fue la actitud de los investigadores del experimento, quienes, en lugar de detener la escalada de abuso, decidieron observar cómo se desarrollaba. Esta inacción se debe a lo que hoy se conoce como efecto espectador, un fenómeno en el que las personas se sienten menos responsables de intervenir cuando hay otros presentes. A nivel psicológico, la presencia de otros diluye la responsabilidad personal, y este concepto se ha explorado en estudios recientes sobre el comportamiento en situaciones de emergencia. Si en Stanford los propios científicos pudieron observar el sufrimiento sin actuar, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia predisposición a ignorar el sufrimiento ajeno cuando no nos sentimos directamente involucrados? 5. El colapso de la moralidad en grupos, la presión social como detonante. Uno de los aspectos más aterradores de este experimento fue cómo los participantes, incluso aquellos que no tenían inclinaciones maliciosas previamente, cayeron bajo la presión social. Los prisioneros, inicialmente resistentes, comenzaron a someterse rápidamente. Esto demuestra que la moralidad individual no siempre es tan sólida como pensamos. La psicología social nos enseña que, en situaciones de grupo, las normas del grupo pueden aplastar rápidamente los principios éticos personales. Este fenómeno, conocido como conformidad social, ha sido confirmado en estudios contemporáneos que muestran cómo el comportamiento colectivo puede influir en decisiones individuales, a veces de manera dramática. 6. La falta de empatía, una consecuencia directa del aislamiento. A lo largo del experimento, la empatía de los guardias hacia los prisioneros se redujo significativamente. El aislamiento social de los prisioneros, junto con la distancia psicológica creada por la estructura de poder, hizo que los guardias percibieran a los prisioneros como algo distinto, no como seres humanos. Hoy sabemos que la empatía es fundamental para evitar la deshumanización. La cercanía, tanto física como emocional, con aquellos a quienes percibimos como diferentes, es crucial para mantener nuestra capacidad de ponernos en su lugar. El aislamiento, tanto en un sentido físico como psicológico, es un catalizador poderoso para la pérdida de empatía. 7. La ética de la investigación psicológica, lo que Stanford nos enseñó. El experimento de la cárcel de Stanford no solo cambió nuestra visión sobre la psicología humana, sino que también alteró las normas éticas en la investigación científica. El estudio fue interrumpido prematuramente debido a los efectos devastadores que estaba causando en los participantes, pero también porque los investigadores no habían previsto las consecuencias de permitir que el poder corrompiera a los guardias. Esto lleva a una reflexión importante. Los seres humanos somos increíblemente vulnerables a las circunstancias que nos rodean. La ética de la investigación psicológica ahora exige que se priorice el bienestar de los participantes, algo que, en este caso, se pasó por alto. 8. El experimento de la cárcel de Stanford y el concepto de banalidad del mal. Hannah Arendt, filósofa política, desarrolló el concepto de la banalidad del mal, el cual se refiere a la idea de que el mal no siempre es perpetrado por individuos con deseos de hacer el mal, sino por personas comunes que simplemente siguen órdenes o se ajustan a un sistema. Los eventos en Stanford reflejan esta idea a la perfección. Ninguno de los guardias era una persona inherentemente malvada, pero la estructura y el entorno los empujaron a comportamientos abusivos. Este concepto ha sido respaldado por investigaciones recientes que muestran cómo individuos que no tienen antecedentes violentos pueden participar en actos extremos de crueldad si el contexto lo permite. 9. La importancia del contexto en la psicología humana. El rol de los entornos en nuestro comportamiento. Uno de los aprendizajes más valiosos de este experimento es que nuestro comportamiento no se define solo por nuestra personalidad. El contexto social y físico en el que nos encontramos
juega un papel fundamental en cómo actuamos. Los resultados de Stanford demostraron que un entorno de poder y sumisión, como una prisión, puede desatar lo peor de las personas. Esta lección es relevante no solo para estudios psicológicos, sino para comprender fenómenos sociales actuales como el abuso de poder en instituciones, el maltrato en entornos laborales y las crisis humanitarias. Los entornos no solo influyen, sino que pueden determinar nuestras respuestas y actitudes. 10. Las lecciones de Stanford para la humanidad. ¿Qué hemos aprendido realmente? El experimento de la cárcel de Stanford no terminó en 1971. Sus lecciones siguen vigentes hoy. Nos habla de los peligros del poder sin control, de cómo las estructuras jerárquicas pueden corroer nuestra moralidad y de cómo somos capaces de infligir daño a otros cuando perdemos nuestra humanidad en nombre de la autoridad. Sin embargo, también nos enseña que somos responsables de nuestras acciones, incluso cuando el entorno nos impulsa en direcciones oscuras. A medida que continuamos enfrentando desafíos sociales y políticos, es fundamental recordar las lecciones de Stanford. No somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino actores capaces de tomar decisiones conscientes, incluso en las situaciones más deshumanizantes. A lo largo de los años, diversos estudios y experimentos nos han mostrado la fragilidad del comportamiento humano. Y aunque el experimento de la cárcel de Stanford fue impactante, lo más impactante es que seguimos enfrentando los mismos dilemas. Las respuestas a estos dilemas dependen de la conciencia de nuestros propios límites, de reconocer los entornos que nos afectan y, sobre todo, de mantener viva nuestra humanidad, incluso cuando el poder y la presión social nos empujan a olvidarla. Si te quedaste pensando, déjanos tus reflexiones en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y por abrir tu mente. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.